El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin saber que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Hermanos, pues yo creo que todos de alguna manera nos es familiar esta imagen de el sembrar una semilla. Como incluso en las escuelas primarias, pues muchas veces les dejaban como de tarea eso, ¿verdad? Como que sembrar un frijolito, o incluso creo que se ponían alcohol o algo así. Entonces, nos es muy familiar esta imagen de esa semilla que se siembra. Que una vez que se siembra esa semilla, con presto van pasando los días sin que se sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo ese fruto, ¿verdad? Como nos va diciendo aquí, primero los tallos, después las espigas y después los granos en las espigas. Y así, la tierra por sí sola produce esos frutos. Y cuando los frutos ya están maduros, pues llega el que cosecha y recoge los frutos. Echa mano de la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así es el reino de Dios, hermanos. Que una vez que se siembra la semilla, la palabra de Dios, por sí sola, la palabra de Dios tiene su fuerza. Es esa semilla. Es esa semilla que hay que sembrar. Hemos venido diciendo en estos días cómo es importante que sembremos. Que sembremos. Tal vez a muchos nos gustaría ver los frutos, pero pues hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque pues Dios tiene su tiempo para cada uno, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos los resultados más rápidos, ver, pero pues hay que ir al paso de Dios, sin prisa, pero sin pausa. Decía San José María, sin prisa, pero sin pausa.
El reino de Dios es como esa semilla, que una vez sembrado ya empieza su acción. Por eso, hermanos, esa semilla tiene que crecer primero en nuestro interior. No poner obstáculos a la acción de Dios en nuestra alma. No poner obstáculos a la acción de Dios en nuestra vida. Aún más, tener paciencia con los otros, pero también tener paciencia con nosotros. Si nosotros vemos la vida de los santos, pues no han sido gente así que perfecta, sino que tuvieron sus defectos, pero lucharon un día, otro día y otro día. Lucharon, la lucha. Sabemos que la conversión indiscutiblemente que es una gracia de Dios y hay que pedirla todos los días, la gracia de la conversión. Pero tener paciencia, no desanimarnos. San Francisco de Sales, como sabemos, él era una persona que tenía su carácter pues muy áspero, era una persona enojona, pero él estuvo trabajando este defecto y pasó a la historia como el santo de la amabilidad. Sino, ¿cómo? Pues era una persona enojona, era una persona que se enojaba muy rápido, que gritaba, que agredía. Bueno, pues lo fue canalizando y ha pasado la historia como el santo de la amabilidad. Un San Pablo, que él igual era de armas tomar. San Pablo, una persona con ímpetu, una persona agresiva, una persona pues que tenía muchas fuerzas, pero esas fuerzas las estaba canalizando mal. Una vez que vino su conversión, siguió su temperamento, sí, pero ya lo canalizó para el bien. Así como el agua de una presa, cuando sale sin control, puede crear inundaciones, desastres. Cuando el agua de una presa sale con control, controlada, y se mueven las turbinas, mueve turbinas, crea energía. Entonces veamos la diferencia. Cómo cuando el agua sale con orden, controlada, hace mucho bien, produce energía. Pero cuando sale sin orden, provoca inundaciones, desgracias. Luego con los jovencitos o adolescentes, niños que son muy inquietos, bueno, pues hay que ponerlos a trabajar, ¿verdad? Esa energía que no sea nada más para hacer travesuras, para hacer maldades, sino para hacer el bien. Lo mismo aplicarlo a nosotros. Entonces, como que es bueno que luego nos veamos, ¿verdad? Nos escuchemos. A ver, ¿qué defectos tengo? A ver, ¿qué fallas tengo? O como hoy le llaman, ¿verdad? Oportunidades de crecimiento. ¿Qué me hace falta? ¿Soy una persona floja? Bueno, pues ponerle ahí la virtud. Ser una persona trabajadora que aproveche el tiempo. ¿Soy una persona, qué sé yo, agresiva? Bueno, pues ahí ser una persona más amable. Poner la virtud. Sacarlo al consciente, eso que esté en el subconsciente, para trabajarlo. Eso es ser fieles a la gracia de Dios. Y hay que dejar que el reino de Dios empiece en nosotros, O sea, no pensemos que el reino de Dios va a venir espectacularmente, no. El reino de Dios ya fue inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está presente en su iglesia y llegará a culmen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El momento de la cosecha, al final de los tiempos. Pero Dios ya ha sembrado la semilla en nosotros. Nos da su gracia. Ahora, no hay que poner obstáculos
a la gracia de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, hablando sobre la comunión, decía: ¿bastaría una sola comunión para santificarnos? Si no ponemos obstáculos a su acción de Dios, si no ponemos obstáculos a la gracia. Fíjense, bastaría una sola comunión para santificarnos, si no pusiéramos obstáculos a la gracia de Dios. Entonces, hermanos, no poner obstáculos a la gracia de Dios, ser dóciles, ser como una pluma que la lleva el viento, así dejarnos llevar, ¿verdad?, por la acción de Dios, ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. A ver, ¿qué me está pidiendo Dios en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esa es lucha de todos los días. Tener paciencia con nosotros, no desanimarnos, porque algo que quiere el maligno es que nos desanimemos. Es decir, nos dice: mira, ¿para qué te confiesas? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué es oración si sigues igual? Sigues igual. Son los engaños que nos hace el maligno. Dice el Papa Pío XII en un documento que se llama, una encíclica que se llama la Mystici Corporis, hablando sobre la confesión, dice: la confesión frecuente nos ayuda a crecer en conocimiento propio. Porque cuando nosotros nos confesamos, tenemos que hacer un examen de conciencia. Y el examen de conciencia nos ayuda a hacer una introspección. No cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios. Examen de conciencia. Entonces, la confesión frecuente me ayuda a crecer en conocimiento propio. Porque parece mentira, pero muchas personas no nos conocemos. Hay muchas personas que no nos conocemos. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Conócete a ti mismo. El examen de conciencia ayuda a eso, a conocerse. Segundo, confesarse frecuentemente nos ayuda a crecer en humildad. No es fácil confesarse, no es fácil. O sea, reconocer que yo he fallado, reconocer que la regué, reconocer que cometí este error, no es fácil. Se necesita humildad. ¿Por qué mucha gente no se confiesa? Por soberbia. Por soberbia. Yo que tengo que ir a decir, soberbia. La confesión frecuente ayuda a crecer en conocimiento propio, ayuda a crecer en humildad. Segundo, si habíamos perdido la gracia, la recuperamos. Y si no la habíamos perdido, aumenta. Crecemos en gracia. Y la confesión frecuente ayuda a desterrar vicios. ¿Para qué te confiesas? Vuelves a lo mismo. Mentira. Cada que nos confesamos, el Señor nos ayuda a desterrar vicios. Aquello que parece no tiene solución, que nos puede costar meses o incluso años, para Dios no hay nada imposible. Él nos puede dar la gracia de salir de aquella situación, de aquel vicio, de aquel pecado. La confesión frecuente nos ayuda a desterrar vicios y nos previene también del mal. Así que, hermanos, así como esa semilla que una vez que se siembra, lo único que necesita es tiempo y que le pongamos su agua, su alimento para que siga creciendo. Así también, esa semilla que Dios ha sembrado en tu corazón, que ha sembrado en nuestro interior, no pongamos obstáculos a su gracia. Dejemos que esa semilla vaya creciendo, vaya echando esos tallos, como nos dice aquí, ¿verdad? Y después las espigas y después los granos.
en las espigas. Pues dejemos, hermanos, que la acción de Dios vaya haciendo su labor en nosotros. Hay una oración cuando ordenan a los sacerdotes, pero esto se puede aplicar a cualquier estado de vida. Una oración que dice: que Dios lleve a buen término la obra que he iniciado en ti. Pues lo mismo para nosotros. Que esa semilla que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros la lleve a buen término. Que esa obra de Dios que ha iniciado en tu vida la lleve a buen término. Pues no pongamos obstáculos, hermanos, a esta gracia de Dios, y pongamos todo lo que está de nuestra parte, siendo dóciles a esas mociones que nos da el Espíritu Santo. Que así sea.